Volvemos con más entrevistas. Nos acompaña el ingeniero Oscar Caicedo, experto en temas ambientales. Como ustedes saben, vivimos una situación bastante típica. Ayer en la capital soportó una lluvia que no se había producido desde hace 42 años. Normalmente mayo era un mes de transición entre el invierno y el verano, casi primaveral, que hoy no se ha evidenciado. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Y cuánto es lo que estamos viviendo? Estas lluvias, no sé si decir atípicas, pero no muy comunes, sobre todo en los últimos 10 años. ¿Cuánto está relacionado con este tema del cambio climático? Buenos días, Fabricio, buenos días a las y los ciudadanos. Este tema viene aumentando hace 30 años atrás. Ha sido un tema de una problemática ambiental, de cambio de conducta a este calentamiento global. Se determinan 3 causas principales dentro de esto. Un tema es la quema de combustibles fósiles, es decir, del petróleo, del gas. El tema de la deforestación a nivel mundial y el tema del incremento de la población demográfica dentro del planeta. Esto se va afectando paulatinamente con el efecto invernadero, que es justamente los contaminantes del dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano y ácidos nitrogenados, que van acabando la capa de ozono. Y también hay que ver que la naturaleza sabia por muchos años se ha mantenido, y el calentamiento no es prácticamente un estado natural que lo ha afectado a la naturaleza por el tema de los volcanes, por las erupciones volcánicas, o por el tema también del mismo Sol, porque siendo la radiación solar la que ha afectado al planeta, estuviera afectada la troposfera, pero la troposfera no está afectada. La que está afectada es la atmósfera. Entonces, ¿a qué se debe este tipo de calentamiento global? Es exclusivamente a la actividad humana. Entonces, en estos 30 años ha habido un índice de incremento total hacia la naturaleza por este tipo de gases, provocándose inundaciones, provocándose sequías, provocándose pérdida de especies nativas, pérdida de especies forestales, incluso vidas humanas. Vemos que, por ejemplo, normalmente había un ciclo con respecto a este tipo de fenómenos de lluvias que afectaban a esta parte del continente, incluido el Ecuador, que se conocía como el fenómeno del Niño, y sus efectos, sus consecuencias estaban claramente identificadas con un periodo cíclico de presencia de este fenómeno. Sin embargo, hoy los expertos aseguran que lo que estamos viendo no es el fenómeno del Niño, pero también no hay una claridad de qué está afectando en este momento con el tema de estas lluvias intensas que han afectado a Chile, Perú, Ecuador y Colombia. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, son cambios de calentamiento global. El fenómeno del Niño, anteriormente justamente yo fui director de gestión de riesgos a nivel zonal, y en Esmeraldas, en la parte costera, el fenómeno del Niño casi no se dio. O sea, no fue un efecto del fenómeno del Niño, pero fue un efecto de cambio climático afectado justamente por las grandes inundaciones. Usted recuerde, aproximadamente hace 1 año y medio, Atacama se encontraba totalmente inundado. Eso nunca se lo había visto en la historia del país, pero era totalmente inundado. Personas que tenían que justamente utilizar, las calles eran los ríos y utilizaban como vías, ¿cierto? Hubo también este tema de terremoto, hubo este tema de inundación. Entonces, este tema ya es preocupante. Es un tema que si nosotros no cambiamos individualmente, ¿no es cierto?, desde la persona que tiene un trabajo normal hasta la autoridad máxima, realiza un cambio de actitud frente a esta situación, el mundo se verá afectado posteriormente. ¿Cuán irreversible es lo que ya estamos viendo producto del cambio climático? ¿Todavía hay una posibilidad de reducir el impacto, el fuerte impacto que ya está viviendo el mundo de este cambio climático? La capa de ozono se la está destruyendo, es algo irreversible que ya no se la puede, no es una capa que usted dice le voy a acomodar o le voy a componer algo que ya se destruyó. O sea, la capa de ozono está destruyéndose. Es irreversible este tema de la capa de ozono, pero lo podemos mantener a nuestro planeta mejor de lo que está, con prácticas diarias, por ejemplo, el tema de la reforestación.
hoy nos hemos encargado de destruir nuestro planeta con el tema de la tala. Los bosques son los que captan el dióxido de carbono, es decir, lo que contaminan, y producen el oxígeno para nosotros respirar. Entonces estos bosques han sido destruidos de una manera indiscriminada, y a lo que es talado un bosque, el árbol emana el carbono que va a la atmósfera y este va a contaminar. Entonces debemos tener en cuenta de que esto es un tema que si de aquí a unos 10 años nosotros no hacemos nada, se verá afectada totalmente nuestro planeta. Hay temas, por ejemplo, del cambio de energías, las energías renovables que podemos utilizar. Hoy hay muchos proyectos interesantes que también lo ha hecho el gobierno, por ejemplo, el tema de la energía eólica, la energía solar, el tema de la caña de azúcar para biocombustible. Son alternativas que las podemos utilizar, pero prácticamente hay muchos temas de contaminantes. Hay una ciudad que no se encuentra reutilizando o un relleno sanitario mal manejado. Entonces este tema de conductas desde la casa hacia la sociedad, hacia la ciudad, debemos ir cambiando paulatinamente. ¿Cómo está la provincia de Imbabura con la experiencia profesional que usted tiene, con la experiencia en varias funciones de índole político-administrativo? ¿Cómo se encuentra la provincia de Imbabura en el entorno ambiental? Hace algunos años, el año anterior y hace un par de años, se difundió que, por ejemplo, Ibarra tiene el aire más limpio, es una de las ciudades con el mejor aire del país. ¿Cómo nos encontramos en el tema ambiental nosotros? Bueno, yo diría ventajosamente Ibarra no es una ciudad industrial, ¿no es cierto? La provincia en sí tiene algunas empresas textileras, Otavalo, Antoñuante, Cotacachi, pero el índice no ha sido totalmente contaminante, pero hay algunas empresas grandes que las contaminan, que todavía utilizan el carbono como materia prima para su combustión. Entonces yo pienso que ese tema ya hay que ir regulando. Hoy me encuentro también en calidad de consultor ambiental y estamos haciendo algunos trabajos dentro de algunas empresas y uno va viendo el tema de que se debe cambiar. Hoy la autoridad principal, el Ministerio del Ambiente, exige que las empresas que contaminan deben tener sus estudios de impacto ambiental, su monitoreo, su manejo ambiental de la empresa, y esto es bueno porque dentro de la provincia irán manejando la calidad de aire que se tiene dentro de nuestra provincia. Pero también hay que ver el tema de cómo, por ejemplo, afecta el tema climático a la agricultura, ¿no es cierto? Nosotros, gran parte de Imbabura también se dedica a la agricultura y a veces vemos que sale el sol hasta mediodía, luego sigue lloviendo después del mediodía y al final terminamos con una lluvia. ¿Qué va pasando este efecto? Va pasando que las plantas se van quemando, los productos ya no son los mismos, la producción ya no es lo mismo y tendremos menos alimentos para consumir. Entonces este efecto es el que nosotros debemos ir trabajando con normas, con políticas hacia el cuidado ambiental. Es necesario, claro, hay una responsabilidad directa de la ciudadanía, pero se percibe que todavía faltan las normativas o las políticas públicas que de alguna manera obligan a la ciudadanía a ser más responsable con el tema del ambiente, pero también en lo macro puedan desarrollar y tomar acciones para evitar esta contaminación. Sobre todo las políticas es necesario ya aplicarlas. Hay ordenanzas que ya están listas para aplicarlas dentro de las municipalidades. Cuando estuve en la concejalía tuve la oportunidad de presentar 3 ordenanzas importantes, por ejemplo la ordenanza del Taiti Imbabura, la ordenanza contra los incendios forestales, porque la parte del calentamiento global también se produce por la quema de estos vegetales naturales, por los bosques. Usted recuerda, hace muchos años también vine a una entrevista justamente y era el tema de que la provincia de Imbabura, la provincia del Carchi ya se encontraba ya en un estado de color naranja por los incendios forestales afectados y esa gama de contaminantes, de gases que van a la atmósfera son altamente afectantes hacia la capa de ozono y sobre todo hacia la atmósfera, que es el aire que respiramos. Temas que deben generar conciencia colectiva, movilizar al aparato público, pero también a la ciudadanía para evitar, sobre todo en zonas como Imbabura, que todavía tiene un grado de cuidado ambiental, pues que se lo mantenga y se lo vaya desarrollando y mejorando con el fin de contrarrestar todos estos efectos que hoy estamos viendo producto del cambio climático. Agradecemos a querido Oscar Quesada su presencia. Nos vamos a una nueva pausa, pero sigue con nosotros, tenemos más entrevistas.